La primera vez que supe que algo iba mal fue cuando vi a mi mujer salir del portal de un hotel con mi cuñado. Sí, lo leíste bien. Mi cuñado. El marido de la hermana de Lucía. Un tipo que siempre me cayó regular, pero que jamás imaginé que me estuviera follando a la mujer con la que compartía mi vida. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que cuando ella me vio, porque me vio, lo sé, no puso cara de susto ni de vergüenza. Puso cara de mierda, justo hoy tenía que cruzarse aquí. Y ya está. Siguió caminando con él. Ni una explicación, ni una excusa. Nada. Volvamos un poco atrás. Ese día no tenía que estar allí. Yo trabajaba en una gestoría en Fuenlabrada, y había pedido la tarde libre porque tenía cita en la ITV con el coche. El taller me la había cancelado a última hora, así que decidí pasar por el centro a mirar unas zapatillas. Madrid, Gran Vía, las 6:30 de la tarde. Día normal. Gente, ruido, bocinas. Me paré a fumar un cigarro frente a un hotel pequeño, uno de esos modernos, de diseño, con terraza chill en la azotea. Y fue en ese momento cuando la vi salir. Con él. Ella con una sonrisa forzada, con el pelo revuelto de una forma que yo conocía bien, caminando rápido. Él, nervioso, mirando al suelo. Ni se dieron un beso de despedida. Cada uno cogió una dirección diferente, como si acabaran de intercambiar droga, no fluidos. Me quedé quieto. No dije nada. No me acerqué. Solo me guardé la imagen en la cabeza como si fuese una foto. Y ahí fue donde todo empezó a derrumbarse. No volví a casa esa noche. Dormí en casa de mi hermano, Alberto, sin decirle una palabra. No porque no confiara en él, sino porque todavía no sabía si lo que había visto era lo que creía. Pero al día siguiente, cuando volví a casa y la vi actuar como si nada, como si la noche anterior no hubiese existido, entonces supe que estaba jodido. Que mi matrimonio, después de 10 años, tenía una grieta tan grande que ya no se podía tapar con palabras bonitas ni cenas de reconciliación. No soy un santo. No digo que yo haya sido el marido perfecto. Pero una cosa te digo, nunca me follé a nadie del entorno familiar. Eso es de tener muy poca vergüenza. Y desde ese momento, te juro, lo único que quise fue entender por qué. ¿Por qué con él? ¿Por qué de esa forma? Y sobre todo, ¿cómo coño iba a reaccionar yo ahora? Porque la idea de quedarme callado no me servía. Pero tampoco iba a montar una escena. No. Yo no soy así. Yo quería hacer daño. Con inteligencia. Con calma. Con precisión. Y eso es exactamente lo que hice. Al día siguiente, me desperté a las 6, como siempre. Ella seguía dormida, en la misma cama que yo, con la cara relajada, como si no tuviera una puta preocupación en el mundo. Me levanté despacio, como si la rutina de siempre tuviera que continuar aunque por dentro me estuviera comiendo la rabia. Preparé café, me duché y me senté en la cocina mirando el móvil como excusa para no mirarla a ella cuando bajara. Y cuando finalmente apareció, bostezando y con ese moño desordenado que siempre me había gustado, me saludó con un buenos días tan normal que me dieron ganas de partirle la taza en la cara. Pero no dije nada. Respondí con un simple buenos días también, y seguí bebiendo mi café como si no supiera nada, como si no la hubiera visto salir de un hotel con el cuñado. Y en ese momento supe que iba a descubrirlo todo, que iba a desmontar esa mentira desde dentro, sin que ella lo viera venir. Ese día no fui a trabajar. Llamé a la oficina diciendo que tenía cita con el médico. No era del todo mentira, iba a ir al médico, pero a otro tipo de consulta. Un amigo mío de la infancia, Miguel, se dedicaba a la investigación privada desde hacía años. Lo típico que uno piensa que solo usan los ricos o los celosos patológicos, pero ese día yo era ambos. Le mandé un mensaje que decía necesito que sigas a mi mujer. Urgente. Me llamó al minuto.
Hablamos sin rodeos, me pidió fotos de Lucía, direcciones, horarios, matrícula del coche. Todo. Le dije la verdad, que sospechaba que me estaba siendo infiel, ¿y con quién? Me juró que en menos de una semana tendría lo que necesitaba. Volví a casa a la hora de siempre, como si nada. Lucía estaba viendo una serie en el sofá y me preguntó si me encontraba mejor. Le dije que sí, que solo había sido una contractura en la espalda. Me creyó sin hacer muchas preguntas, como quien está demasiado cómoda con su mentira como para indagar en la tuya. Cenamos juntos, hablamos de tonterías, incluso nos reímos de algo que salió en la tele. Fue extraño. Noté que ella estaba más cariñosa, como si se sintiera libre, como si quitarme la verdad de encima la hiciera más ligera. Me dio un beso antes de dormir, suave, casi automático. Yo me giré hacia mi lado de la cama y me quedé despierto toda la noche con los ojos abiertos mirando la oscuridad, repasando una y otra vez la imagen de ella saliendo del hotel con ese hijo de puta. Los días siguientes los viví en piloto automático. Fingía ser el mismo de siempre, pero cada palabra que me decía, cada gesto amable, cada sonrisa, me sonaban a traición. Miguel me iba mandando mensajes cortos. El primero fue: la sigue saliendo del trabajo a las 7. El martes estuvo en un bar en Lavapiés. No estaba sola. Otro día: hoy no ha ido directamente a casa. Pasó por una floristería, luego se encontró con él. Están tomando algo en una terraza. Parecen pareja. Tengo fotos. No pedí verlas aún. Solo quería que todo estuviera bien documentado antes de enfrentarlo. Quería saber todo lo que había pasado sin tener que imaginarlo. El viernes siguiente, Miguel me dijo que tenía algo importante, que no podía mandarlo por mensaje. Quedamos en su oficina, en Vallecas, y me recibió con una carpeta gruesa encima de la mesa. Dentro había fotos impresas, capturas de pantalla, detalles de movimientos, fechas, lugares. Todo. Ella y él se habían estado viendo desde hacía más de 4 meses. Primero de forma esporádica, luego casi cada semana. Hoteles, restaurantes, incluso había una foto de ellos entrando juntos a un centro comercial un sábado que supuestamente ella había ido a visitar a su madre en Toledo. Lo habían planeado bien. Él usaba otro coche, ella salía por la puerta trasera del trabajo, se reunían siempre lejos del barrio. No eran descuidados. Pero no lo suficiente como para que Miguel no los pillara. ¿Y qué más sabes de él?, le pregunté. Miguel sonrió sin ganas. Se llama Sergio, trabaja en una gestoría como tú. Está casado con Marta, la hermana de Lucía. Tienen 2 hijos. Lo más jodido de todo es que se ven en la casa de campo de los padres de ella cuando saben que no hay nadie. Me costó encontrar el lugar. Pero estuve ahí ayer. Vi cómo llegaban, se metían dentro y no salieron en 3 horas. Salí de ahí con la carpeta bajo el brazo, sintiéndome como si me hubieran arrancado el pecho y me lo hubieran devuelto lleno de piedras. No lloré. No grité. No hablé con nadie. Solo conduje hasta un descampado al lado del río Manzanares y me quedé en el coche mirando al frente, pensando en todo lo que no quería pensar. No era solo la infidelidad. Era la traición de alguien tan cercano, la manipulación diaria, la forma en la que me había mirado a los ojos tantas veces mientras se acostaba con alguien que comía en mi misma mesa cada Navidad. Volví a casa más tarde de lo habitual. Lucía me esperaba con la cena hecha. Sopa y pechuga a la plancha. Me preguntó si estaba todo bien. Le dije que sí. Comimos en silencio. Esa noche no hubo beso. Yo ya tenía claro que la iba a confrontar. Pero no todavía. No sin preparar lo que venía después. Porque si iba a hundirme, al menos quería arrastrarla conmigo. No me valía con gritarle o echarla. Quería que supiera que lo sabía todo. Que había visto su doble vida. Que ya no era la misma mujer para mí. Que me había perdido. Pero aún no era el momento.
Me faltaba una pieza. Y esa pieza llegó el domingo, cuando fui a visitar a mi suegro. Le llevé unas cervezas, como hacía de vez en cuando, y después de charlar un rato, pregunté sin rodeos. Oye, ¿tú sabes si Lucía y Sergio están más unidos últimamente? El viejo me miró raro, se quedó pensativo, y luego me dijo, no sé, ella siempre fue muy cercana a Sergio, ¿por qué lo preguntas? No, por nada. Me pareció raro el otro día, estaban tomando algo en el centro y no me habían dicho nada. Bueno, entre cuñados se pueden ver, ¿no? Sí, claro. Solo me pareció curioso. Me marché sabiendo que su familia tampoco sospechaba nada. Lo cual hacía todo peor. Tenía lo que necesitaba. Y la semana siguiente iba a empezar mi venganza. No algo impulsivo. Algo que doliera. La confrontación no fue un arrebato ni una explosión improvisada, fue algo que llevé masticando varios días mientras fingía ser el mismo marido de siempre, el que preguntaba qué tal el trabajo y asentía aunque no escuchara la respuesta, el que se acostaba a su lado sin tocarla y decía que estaba cansado, el que sonreía lo justo para no levantar sospechas. Elegí un jueves por la noche porque sabía que su hermana y el cuñado estarían en casa, lo sabía porque Lucía lo había comentado durante la cena del martes con una naturalidad que me revolvió el estómago, diciendo que el domingo iríamos todos a comer juntos como si nada, como si no estuvieran follándose a escondidas mientras yo preparaba cafés en Navidad. Ese jueves llegué a casa antes que ella, dejé la carpeta encima de la mesa del salón y me senté a esperarla sin encender la tele, sin música, sin distracciones, solo el silencio y mis pensamientos ordenándose solos. Cuando abrió la puerta y me vio sentado ahí, quieto, con la chaqueta puesta todavía y la mirada clavada en ella, se quedó parada un segundo de más, lo suficiente para que yo supiera que ya intuía que algo no iba bien. Dejó el bolso en la entrada y me preguntó qué pasaba con una voz forzada, esa voz que se usa cuando se quiere parecer tranquila sin estarlo. Le dije que se sentara, que teníamos que hablar, y no lo dije como en las películas, no hubo dramatismo en el tono, fue más bien plano, cansado, como si estuviera a punto de cerrar una cuenta pendiente. Se sentó despacio, cruzó las piernas y me miró esperando que yo hablara primero. Abrí la carpeta sin decir nada y fui sacando las fotos una a una, dejándolas sobre la mesa entre los dos, sin orden, sin explicaciones, solo dejándolas caer como hechos que ya no podían discutirse. Ella no dijo nada al principio, solo miraba, y cada imagen era como un golpe que se le iba marcando en la cara, primero incredulidad, luego tensión, después una especie de resignación que me dio más rabia que si hubiera llorado. Cuando vio la del hotel, la misma fachada que yo había visto días atrás, bajó la mirada y suspiró largo, como si al fin se hubiera cansado de fingir. ¿Desde cuándo?, le pregunté sin levantar la voz, porque en ese momento lo último que quería era gritar, quería respuestas claras, sin rodeos. No es lo que parece, dijo, y en cuanto lo dijo supe que iba a odiarla todavía más, porque no había nada que odiara más que las frases hechas para salir del paso. Te lo voy a preguntar una vez más, Lucía, y te aconsejo que no me tomes por gilipollas, ¿desde cuándo? Ella se pasó la mano por la cara, respiró hondo y dijo una fecha que me hizo sentarme recto, porque era anterior a lo que yo había imaginado, bastante anterior, y mientras hablaba empezó a justificarse sin que yo se lo pidiera, diciendo que llevaba tiempo sintiéndose sola, que yo estaba distante, que Sergio la escuchaba, que una cosa llevó a la otra y que no había planeado que llegara tan lejos. Yo la dejé hablar, no porque me importara su versión, sino porque quería que se oyera a sí misma diciendo todas esas mierdas en voz alta. ¿Y tu hermana?, le pregunté cuando terminó, ¿qué pasa con tu hermana en toda esta historia? Ella levantó la cabeza de golpe y me miró como si no entendiera la pregunta, o como si quisiera fingir que no la entendía. No metas a Marta en esto, dijo, esto es entre tú y yo. Me reí, pero no fue una risa divertida, fue una risa seca, corta, que me salió sola. No, Lucía, esto no es entre tú y yo, esto es entre tú, yo, tu hermana y el tipo con el que te acuestas, el mismo con el que comemos los domingos.
Ahí fue cuando se levantó del sofá y empezó a gritar, diciendo que yo no tenía derecho a arruinar dos familias, que nadie iba a ganar nada con eso, que los niños no tenían culpa y que lo nuestro podía arreglarse si yo quería. Se acercó demasiado, me señaló con el dedo, y por primera vez en años vi en su cara una mezcla de miedo y rabia que me confirmó que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Me levanté yo también, despacio, y le dije muy claro que no volviera a señalarme así, que se calmara, porque si seguía por ese camino iba a escuchar cosas que no le iban a gustar. Le dije que sabía dónde se veían, cuándo, cómo y desde cuándo, que sabía que habían usado la casa del campo de sus padres, y que si quería seguir hablando como si yo fuera el malo de la película estaba muy equivocada. Se quedó callada de golpe, como si le hubieran cortado el aire, y entonces empezó a llorar, pero no de pena, lloraba de rabia, de impotencia, de verse acorralada. Me dijo que yo había cambiado, que ya no era el hombre con el que se había casado, que todo se había vuelto rutina, que necesitaba sentirse deseada. Le respondí que si necesitaba sentirse deseada podía haber hablado conmigo, o haberse ido, pero que elegir acostarse con el marido de su hermana era cruzar una línea que no tenía vuelta atrás. La discusión subió de tono. Empezó a lanzarme reproches antiguos, cosas que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando, errores míos de hace años que yo había reconocido y por los que había pedido perdón en su momento. Yo le devolví cada palabra con hechos, no con insultos, diciéndole que nada de eso justificaba lo que había hecho, que nada justificaba mentir durante meses mirándome a la cara cada noche. En un momento dado cogió su bolso y dijo que se iba, que necesitaba pensar, que no podía con esa presión. Le dije que podía irse, pero que antes hiciera una cosa. Saqué el móvil, marqué un número y se lo tendí. Era el número de su hermana. Llámala, le dije, y cuéntaselo tú, ahora mismo. Me miró como si estuviera loco, negó con la cabeza y dijo que no iba a hacerlo, que no podía. Le dije entonces que si no lo hacía ella, lo haría yo en cuanto saliera por esa puerta, que tenía pruebas de sobra y que no pensaba cargar solo con esa mierda. Se quedó quieta, con el móvil en la mano, temblando, y durante unos segundos pensé que iba a romperlo contra el suelo. No, dijo al final, no puedo. Entonces vete, le respondí, pero cuando vuelvas, si vuelves, ya nada va a ser igual. Cogió las llaves y salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me quedé solo en el salón, rodeado de fotos que ya no necesitaba mirar, con una calma rara en el cuerpo, una calma peligrosa, porque sabía que lo peor todavía no había pasado, y que lo que venía después ya no dependía de lo que ella quisiera, sino de lo que yo estaba dispuesto a hacer. Y esa noche tomé una decisión que iba a cambiarlo todo. La mañana siguiente me desperté solo y con el lado de la cama intacto, como si Lucía nunca hubiera dormido allí, y esa ausencia me confirmó que ya no había marcha atrás, que lo que había empezado la noche anterior no era una discusión más sino una ruptura que iba a dejar marcas en todos. No la llamé ni le escribí, no porque quisiera hacerme el orgulloso, sino porque ya había dicho todo lo que tenía que decirle en ese momento y ahora tocaba actuar, no hablar. Me levanté, me duché despacio, me afeité con calma y desayuné sentado en la cocina mirando el reloj, organizando mentalmente cada paso como si fuera una lista de tareas, porque en ese punto la única manera de no desmoronarme era mantenerme ocupado y frío. Lo primero que hice fue llamar a Marta, su hermana. No le di tiempo a sospechar ni a prepararse, no le pregunté cómo estaba ni hice charla previa. Le pedí directamente que quedáramos para tomar un café esa misma mañana porque tenía algo importante que decirle. Aceptó sin dudar, y quedamos en un bar cerca de su trabajo, uno de esos sitios impersonales donde nadie escucha y todo el mundo va a lo suyo. Llegué antes que ella y pedí un café solo, y cuando la vi entrar con esa sonrisa confiada que siempre había tenido conmigo, sentí una mezcla de rabia y pena que me apreté en el pecho, pero no dejé que se notara. Se sentó frente a mí y me preguntó qué pasaba, porque me notaba raro. Le dije que iba a ir directo al grano porque no tenía fuerzas para rodeos, y saqué el móvil. Le enseñé una foto, luego otra más.
Ella tardó unos segundos en entender lo que estaba viendo, y cuando por fin lo hizo, su cara se quedó rígida, como si se le hubiera congelado la expresión. Dime que esto no es lo que parece, me dijo con la voz temblando. No te voy a mentir, le respondí, es exactamente lo que parece, y lleva meses pasando. Marta empezó a hacer preguntas atropelladas, quería saber desde cuándo, cómo lo había descubierto, si estaba seguro, si había alguna posibilidad de que fuera un error. Le conté lo justo, sin recrearme, sin añadir dramatismo, porque no hacía falta. La realidad ya era suficientemente dura. Cuando mencioné la casa del campo de sus padres, se tapó la boca con la mano y empezó a llorar sin disimulo, sin intentar parecer fuerte. Me pidió perdón varias veces, como si ella fuera la culpable, y yo le dije que no tenía que disculparse por nada, que el perdón no era para ella. Salimos del bar cada uno por su lado. Yo me quedé un rato sentado dentro, mirando el café frío, esperando a que se me pasara ese nudo en el estómago que aparece cuando sabes que acabas de dinamitar una familia entera, aunque no hayas sido tú quien puso la carga. Cuando me levanté y salí a la calle, sentí algo parecido a alivio, no porque me alegrara del dolor de Marta, sino porque ya no estaba solo cargando con la verdad. Ese mismo día llamé a Sergio. No le grité ni le insulté, no hizo falta. Le dije que sabía todo, que ya no tenía sentido fingir, y que su mujer lo sabía también. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono, y luego empezó a balbucear excusas que no escuché hasta el final porque colgué antes de que terminara. No necesitaba su versión, ni su arrepentimiento tardío, ni su miedo. Lo único que necesitaba era que supiera que su vida cómoda acababa de romperse. La parte más difícil vino después, cuando Lucía volvió a casa esa misma noche. Entró despacio, como si el piso ya no fuera suyo, y se quedó de pie en el salón mirando a su alrededor. Le dije que se sentara y lo hizo sin protestar. No hubo gritos ni reproches esa vez, solo una conversación tensa y larga en la que le expliqué exactamente lo que había hecho ese día, con quien había hablado y qué consecuencias iba a tener todo. Me pidió que parara, que no siguiera removiendo mierda, que pensara en el futuro. Le respondí que ella había pensado en su futuro cuando decidió acostarse con su cuñado, y que ahora yo estaba pensando en el mío. Le dije que no iba a cubrirle la espalda, que no iba a mentir por ella, que no iba a hacer como si nada para que pudiera seguir teniendo una imagen limpia delante de su familia. Le dije también que no pensaba irme de casa ni facilitarle nada, que si quería marcharse tendría que hacerlo ella, y que a partir de ese momento cada decisión iba a tener un coste real. No se lo dije como amenaza, se lo dije como hecho. Intentó negociar. Me dijo que podían arreglarlo, que podían ir a terapia, que había sido un error. Le contesté que un error es olvidar una fecha o decir algo fuera de lugar, no mantener una relación durante meses con alguien tan cercano, no mentir cada día al levantarse y al acostarse. Le dejé claro que no quería venganza inmediata ni escenas, que lo que quería era justicia a mi manera, y que esa justicia empezaba por no protegerla más. Durante los días siguientes, el efecto dominó fue imparable. Marta echó a Sergio de casa. Los padres de Lucía se enteraron de todo. Las comidas familiares se cancelaron sin explicaciones públicas, pero con silencios incómodos que lo decían todo. Lucía empezó a recibir llamadas y mensajes a todas horas, algunos de apoyo, otros de reproche, y yo observaba todo desde la distancia, sin intervenir, sin consolarla, sin atacarla. No era mi papel. Mi revancha no fue gritar ni humillarla en público, fue dejar que la verdad hiciera su trabajo, fue quitarle el colchón que yo había sido durante años, fue obligarla a enfrentarse a las consecuencias sin que yo suavizara nada. Cada vez que me pedía que hablara con alguien para explicar o matizar, le decía que no, que cada uno es responsable de sus actos y de cómo los explica. Una noche me dijo que me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía, que yo no era así. Le respondí que quizá nunca me había conocido del todo, que siempre había sido el que tragaba y el que cedía, y que eso se había acabado. No fue una frase grandilocuente ni una amenaza,
fue una constatación tranquila. Cuando por fin se marchó de casa, lo hizo con 2 maletas y sin despedidas largas. Me dijo que necesitaba tiempo. Yo le dije que el tiempo no borra las decisiones, solo te acostumbra a vivir con ellas. Cerré la puerta cuando se fue y me quedé apoyado en ella unos segundos, respirando hondo, sintiendo una mezcla de vacío y control que no había sentido nunca. No estaba feliz. No estaba satisfecho. Pero tampoco estaba derrotado. Había hecho lo que necesitaba hacer para no traicionarme a mí mismo, y en ese momento eso era suficiente. El resto, el dolor, la soledad y las decisiones finales, vendrían después. Los días después de que Lucía se fuera no fueron tranquilos ni silenciosos como me habría gustado, fueron incómodos, pesados, con llamadas constantes de su parte que no respondía y mensajes que no abría porque no tenía nada más que decirle. Me limité a ir al trabajo, volver a casa, comer lo justo y ocupar el tiempo con cualquier cosa que no requiriera pensar demasiado. Dormía mal, no por tristeza sino por la tensión acumulada, como si el cuerpo no quisiera terminar de bajar la guardia aunque ya no hubiera nadie al otro lado de la cama. No sentí alivio cuando ella se fue, tampoco paz, sentí una especie de pausa obligada en la que todo estaba en el aire, y mientras tanto, lo único que sabía con certeza era que no pensaba permitir que se acercara otra vez como si nada hubiera pasado. No me interesaban sus explicaciones ni sus arrepentimientos, no me interesaba reconstruir nada, solo quería terminar de cerrar lo que quedaba y decidir cómo seguir sin ella. Un jueves por la tarde volvió a aparecer sin avisar. Toque de timbre, espera, y luego insistencia. No abrí al principio, me quedé mirando por la mirilla mientras ella esperaba con cara de querer fingir que no estaba nerviosa, pero se le notaba en los gestos. Abrió el bolso, sacó el móvil, lo volvió a guardar, miró hacia la calle, tocó otra vez. Abrí la puerta y no dije nada, solo la miré esperando que hablara ella. Lo primero que dijo fue que no había venido a molestar, que necesitaba hablar una última vez. Le contesté que no me interesaba una conversación, que lo hecho ya estaba hecho y que no tenía nada que discutir. Ella insistió, dijo que no iba a alargarlo, que solo quería explicarme cómo se sentía y que no iba a rogar nada. La dejé pasar porque quería escuchar cómo pensaba cerrar este capítulo, no porque me importara, sino porque necesitaba oír su versión final para terminar de entender con qué clase de persona había estado casado durante una década. Se sentó en el mismo sofá donde semanas atrás había fingido ver series conmigo mientras se acostaba con otro, y me pidió que me sentara también. No lo hice. Me quedé de pie, apoyado en la pared, con los brazos cruzados. Le dije que hablara. Dijo que no había dejado de pensar en todo desde que se fue, que había repasado cada momento, que no buscaba excusas pero que necesitaba decirme que nunca fue su intención herirme. Me reí sin querer, pero no me disculpé. Le pregunté si creía que decir eso ahora servía de algo. Me miró con los ojos húmedos, pero sin lágrimas, y dijo que sabía que no. Dijo también que su relación con Sergio no había sido una aventura pasajera, que al principio fue una confusión, pero que con el tiempo se convirtió en una vía de escape, algo que la hacía sentir viva. Le pregunté si se sentía viva ahora. Bajó la mirada y no respondió. Luego dijo que no estaba con él, que después de que todo explotara, él también se había derrumbado, que Marta lo echó de casa, que su familia lo había apartado, que todo había sido un desastre, que ella no había hablado con él desde entonces. No le creí ni me importó. Le pregunté si pensaba que con eso podía limpiar algo. Me dijo que no. Que solo quería que yo supiera que no estaba buscando una segunda oportunidad, que entendía que esto era el final, pero que necesitaba cerrar la historia mirándome a la cara, como no tuvo el valor de hacerlo cuando empezó todo. Durante un rato no dijimos nada. Yo seguía de pie, ella con la mirada en el suelo. Entonces me preguntó si pensaba divorciarme. Le dije que por supuesto. Que no tenía ningún motivo para quedarme casado con alguien en quien no confiaba, que no había discusión ni negociación. Dijo que lo entendía,
que ella estaba dispuesta a firmar lo que fuera. Que no iba a poner trabas. Me sorprendió un poco, pero no lo demostré. Le dije que ya había hablado con un abogado y que pronto recibiría los papeles. Después cambió el tono, bajó la voz, se puso en modo más humano, menos defensivo. Me dijo que a pesar de todo, de lo que había hecho, seguía valorando los años que habíamos pasado juntos, que no sabía si alguna vez iba a volver a confiar en alguien como lo hizo conmigo, y que le daba miedo quedarse sola. No le respondí nada a eso. Solo la miré, esperando que se levantara y se fuera. Me dijo que no quería que la odiara. Le dije que ya no la odiaba, que la odié durante las semanas en las que descubrí todo, que odiarla me ayudó a no venirme abajo, pero que ahora ya no sentía eso. Le dije que el odio es energía, y que a estas alturas ya no tenía ganas de gastar nada en ella. Finalmente se levantó. Me miró como si esperara un gesto, un cierre distinto, una señal de que todavía había una parte de mí que la extrañaba, pero no encontró nada. Le abrí la puerta, salió sin decir más y cerré detrás de ella sin mirar hacia el pasillo. Sabía que esa era la última vez que la vería dentro de esa casa, y me pareció justo. No la acompañé al ascensor, no esperé a que saliera del edificio. Simplemente volví al salón, me senté donde ella había estado, y me quedé un rato mirando al frente sin pensar en nada. Esa noche cené solo, sin televisión, sin música, sin mirar el móvil. No sentía paz, pero tampoco rabia. Era como si mi cuerpo estuviera esperando algo que ya sabía que no iba a pasar. Antes de acostarme abrí el portátil y empecé a revisar las cuentas compartidas. Saqué todo lo que estaba a mi nombre, transferí los fondos a una nueva cuenta y envié un correo a mi abogado con los datos actualizados. No lo hice por venganza, sino por lógica. No quería problemas después, ni reclamaciones absurdas, ni compartir lo que ya no era compartido. El viernes por la mañana le envié un mensaje breve: ya tienes los papeles. Firma cuando quieras. No hay nada más que hablar. Me respondió una hora después con un simple vale. Lo haré esta semana. Y eso fue todo. Ni disculpas, ni súplicas, ni sentimentalismo. Solo un trámite que tenía que hacerse. Pasaron los días y cada vez me sentí menos cansado. Dormía mejor, comía con más apetito, salía a caminar por la tarde solo para no quedarme encerrado. No necesitaba compañía ni distracción, necesitaba distancia. Algunos amigos me preguntaban cómo estaba. Les respondía que bien, que tranquilo. No les conté todo. Solo a uno, a David, le expliqué el resumen. Me escuchó sin interrumpir y al final solo me dijo: hiciste lo que tenías que hacer. Y eso fue suficiente para mí. No sabía qué iba a pasar después. No tenía planes, no tenía ilusiones. Solo tenía claridad. Sabía qué tipo de persona no quería volver a tener al lado. Sabía qué tipo de relaciones ya no iba a aceptar. Sabía que no quería volver a vivir con la duda o la desconfianza como parte del día a día. Y sobre todo, sabía que si algún día volvía a compartir mi vida con alguien, sería desde la verdad o desde la nada. Ya no estaba en guerra con ella, ni con su recuerdo. Solo estaba recogiendo los restos de lo que había sido mi vida con Lucía y asegurándome de que, cuando cerrara esa puerta del todo, no quedara nada dentro que me hiciera volver a mirar atrás. Los papeles del divorcio se firmaron sin complicaciones. Ella los devolvió al abogado a los pocos días y no añadió ninguna nota, ninguna observación, ningún intento de renegociar nada. Se limitó a aceptar lo que ya era evidente para los dos, que no quedaba nada entre nosotros que pudiera salvarse, y que prolongar el proceso solo serviría para alargar un final que ya estaba escrito desde antes de que lo dijéramos en voz alta. El abogado me confirmó por correo que estaba todo en orden, que en unas semanas estaría cerrado de forma oficial, y me preguntó si quería que se notificara de alguna forma especial. Le dije que no, que con un correo era suficiente. No necesitaba más explicaciones ni ceremonias. Para mí, el cierre había llegado mucho antes.
Empecé a cambiar cosas en casa. Tiré ropa vieja, cajas con recuerdos, objetos que solo tenían sentido dentro de un matrimonio que ya no existía. No lo hice con rabia, no rompí fotos ni quemé cartas, simplemente saqué todo lo que ya no me servía, como quien limpia un trastero lleno de cosas que ha dejado de usar. No me interesaba vivir rodeado de señales que me recordaran cada día a alguien que había elegido traicionarme. Me quedé con lo justo, con lo que era mío antes de ella, con lo que yo mismo había traído a esa vida. El resto lo empaqueté y lo dejé en el trastero, por si algún día pasaba a buscarlo, aunque sabía que no lo haría. Una tarde de sábado, salí a caminar sin rumbo fijo, como solía hacer cuando era más joven. Terminé en un parque al otro lado del barrio, uno al que no iba desde hacía años. Me senté en un banco y me quedé mirando cómo la gente pasaba, parejas, familias, chavales con sus bicis. No me sentí solo. Me sentí extraño, como si estuviera reconociendo por primera vez una ciudad en la que había vivido siempre. Pensé en los últimos 10 años, en todo lo que había hecho para que funcionara lo que ya estaba roto desde hacía tiempo, en las veces que preferí callar para no discutir, en las ocasiones en que noté el distanciamiento y no dije nada porque pensé que era temporal. Me di cuenta de que había pasado mucho tiempo negándome cosas a mí mismo por miedo a perder algo que ya no existía. A partir de ese día, empecé a moverme de otra manera. Volví a entrenar, no por estética ni por venganza, sino por salud, por orden mental. Empecé a salir con viejos amigos a los que había dejado de ver por priorizar una relación que terminó traicionándome. No les conté los detalles, solo lo justo para que entendieran que ahora estaba solo y no necesitaba lástima. Algunos se ofrecieron a organizar planes, presentarme gente nueva, abrirme otra vez a esa parte de la vida que había dejado de lado. Les agradecí el gesto, pero les dije que iba paso a paso, sin necesidad de forzar nada. Una noche, recibí un mensaje de Marta. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que habían pasado semanas y todavía no lograba entender del todo cómo había llegado a ese punto su propia hermana, que sentía una mezcla de rabia, vergüenza y decepción. Quedamos para tomar algo en una cafetería del centro. Llegó puntual, con cara de estar rota por dentro pero intentando mantener el tipo. Hablamos sin filtros. Me contó que Sergio había intentado volver, que había llorado, que había dicho que todo había sido un error, que no sabía lo que hacía. Me dijo que no le creyó ni una palabra, que no pensaba perdonarlo, y que había empezado los trámites de divorcio también. Le pregunté cómo estaban los niños. Me dijo que confundidos, que pequeños aún para entenderlo todo pero lo suficientemente listos para notar que algo había explotado en casa. Le dije que lo sentía por ella, sinceramente. Me respondió que no me equivocara, que no me sintiera culpable, que la culpa no era de quien pone la verdad sobre la mesa, sino de quien la esconde debajo durante meses. Me dijo que si algo había aprendido de todo eso, era que nadie conoce del todo a la persona con la que vive. Asentí. Lo supe demasiado tarde, pero lo supe. Poco a poco, los días empezaron a parecerse menos a una especie de sala de espera. Me despertaba sin esa presión en el pecho, sin esa sensación de estar por debajo de algo, de estar sobreviviendo al día. Vivía solo, pero no me pesaba. Empecé a disfrutar de mi casa como un lugar propio, no como un espacio compartido con alguien que ya no estaba. Volví a leer, volví a cocinar solo para mí, volví a mirar mi agenda sin tener que consultar nada con nadie. Y aunque había momentos en los que la costumbre me hacía mirar el teléfono esperando mensajes que ya no llegarían, también sabía que esa costumbre se iba apagando con el tiempo. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos en el ordenador, me encontré con una carpeta con fotos de un viaje que hicimos juntos a Bilbao. No cerré la carpeta de inmediato. Las vi una por una, con distancia, como quien revisa un álbum viejo de otra familia. No me dolieron. No sentí nostalgia. Solo una especie de aceptación de que eso también fue parte de mi vida, pero que ya no tenía peso. Lo cerré y lo eliminé. No por odio.
porque ya no lo necesitaba. Tiempo después me crucé con Lucía en la calle. Fue un encuentro breve, accidental. Nos miramos, nos saludamos con la cabeza, y seguimos caminando. No hubo conversación, no hubo intento de acercamiento. Fue como pasar junto a un conocido con el que ya no tienes nada en común. Y me pareció bien. No deseé otra cosa. Hoy puedo decir que no guardo rencor. Que la rabia, la humillación y el dolor fueron reales, que dolieron más de lo que imaginé que algo podía doler, pero que también pasaron. Aprendí a poner límites, a escuchar mi intuición, a no justificar lo injustificable. Aprendí que no basta con estar, que hay que mirar con atención y no conformarse. Aprendí que perdonar no siempre significa recuperar, que a veces solo significa soltar lo que ya no te pertenece. No sé si volveré a enamorarme, no me preocupa. Lo que sé es que no volveré a entregarme con los ojos cerrados, que no volveré a hacerme pequeño para sostener algo que solo existía en mi cabeza. Lo que viene después no lo tengo claro, pero sé que, lo que sea, será mío. Y eso, después de todo, es suficiente.